Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Los grandes bufetes de abogados, generalmente vinculados a las empresas más importantes, le han puesto al gobierno de Milei una enorme cantidad de funcionarios. Estamos hablando de que el país tiene unos 200 cargos políticos ocupados con jerarquías que cada uno de los gobiernos que aparece pone para hacer funcionar la maquinaria del Estado. Allí nos encontramos con que, en el mejor de los casos, el sueldo no llega a 3 millones de pesos. ¿Y ustedes creen que cualquier empresario va a abandonar el negocio empresario por un servicio patrio por 3 millones de pesos? No. Van al Estado porque desde el Estado facilitan negocios para el pool privado al que los coloca en el Estado, y entonces van a cumplir una función. No hay un sentido patrio, hay un sentido de obligación y pertenencia a los que creen y hacen y conforman el pool de negocios, y por eso los abogados pertenecientes a empresas, los gerentes de empresas y los directores de empresas terminan cubriendo puestos claves, sobre todo en el gobierno del Cachivache, que llegó sin la preparación adecuada, sin los equipos adecuados, pero además con un compromiso muy serio de rendir a quienes lo habían bancado los lugares claves y de pleitesía. No hay que olvidarse nunca el dinero que los grupos operativos de la dictadura le hicieron llegar, y por eso la vicepresidenta de la Nación, que representa ese poder económico, que también puso dinero para la campaña de Milei, y donde se destaca directamente el grupo operacional de Astiz, se destacan los grupos de tareas de la Marina, pero no se quedan atrás los de las otras fuerzas que, manejando el botín de los expropiados y disfrazado, blanqueado este dinero, utilizan a distintos empresarios y representantes de esa plata. Bueno, Milei asumió compromisos, esencialmente a través de la vicepresidenta, con esos grupos, y no sabemos en realidad si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, porque lo que había de compromiso era lograr de genocidas por lo menos la libertad condicional de ir a la casa a pasar los años de prisión y sacarlos de los calabozos donde están. Es una deuda que tiene Milei, y ese sector, ese tipo de deudas, se los cobra, y se los cobra de la peor manera. No dejan nunca cuenta pendiente. Digo esto, que no es tan conocido, que no es muy conocido, porque allí se empieza a justificar y a entender el rol protagónico de la vicepresidenta, las vinculaciones con sectores vinculados a la represión, y también los aportes de campaña que se hicieron y que llegaron directamente a este representante del pensamiento liberal. Dicho esto, y puesto esto en funcionamiento de análisis, hay unos 200 funcionarios de cargos políticos que van a trabajar por un resultado de menos de 3 millones de pesos de sueldo, cosa no muy creíble para quienes vienen de empresas, pero que voluntariamente, y esto entre comillas, toman el gesto patriótico de ocupar lugares para servir a los intereses de esos pools y de esos grupos que lo colocan. La Argentina entonces está gobernada por el Cachivache y un equipo que lo acompaña, que surge de sus inversionistas de campaña, pero también que surge de compromisos que no los tenía, pero que los contrajo
a posteriori para ir avanzando y para llegar a sentarse en el sillón de Rivadavia. Es evidente que estamos frente a un poder económico real, concreto, donde no se puede entender mucho que un empresario vaya a trabajar con algún sentido patriótico, esto de patriótico entre comillas, por menos de 3 millones de pesos como funcionario del Estado. Estamos hablando de que promedio de 180 funcionarios políticos, hay más de 55, casi 60 funcionarios que son literalmente representantes de empresas. Es decir, que fueron surgidos de distintos intereses y de estudios, sobre todo de abogados, representativos de determinados pools económicos. Esto es lo que hoy gobierna la Argentina, esto es lo que hoy han llegado a la administración del poder en la Argentina, y entonces por ahí vemos que un señor que es partícipe de varios directorios de empresa deja de pronto misteriosamente y con un gran sentido patriótico, de hecho, dicho esto entre paréntesis y entre comillas, y aparece en el Estado por un sueldo inferior a 3 millones de pesos. No es muy creíble, pero ocurre y ocurre habitualmente. Bueno, con este panorama y con esta información, haga usted su propio análisis de por qué después ocurren los resultados que ocurren, más allá de lo que la ciudadanía vota o elige. Vaya pensando quién es el canciller de la República Argentina, qué intereses representa, por qué Milei lo sentó allí, qué aporte hicieron de ese sector a la campaña de Milei, hasta dónde él está cumpliendo con los que se comprometió y hasta dónde en esta alianza con la vicepresidenta se cumple la parte donde puede llegar a tener inconvenientes reales, donde sectores muy vinculados a la represión apostaron económicamente a la campaña de Milei con el compromiso de pasar de la prisión a su casa, y esto no ocurrió, y hay una asignatura pendiente que le están haciendo permanentemente cosquilla todo el tiempo en el teléfono para decirle no te olvides de nosotros, y si no, volvemos para atrás y devuelve lo que pusimos. Es un momento muy difícil porque estamos explicando que el presidente está siendo presionado y obviamente está siendo presionado porque no está cumpliendo con parte de ese acuerdo que era que estuvieran saliendo de la prisión y durmiendo en sus hogares. Por eso hubo los movimientos que ya conocimos en su momento, por eso hubo el escándalo que hubo con algunos diputados, que en definitiva estaban cumpliendo con lo que sabían que había que hacer. Está todo esto muy enganchado con compromisos no conocidos de quien llegó abriendo los brazos y recibiendo de todas partes lo que le daban, vendiendo candidaturas en las listas, hubo varias denuncias de esto, y recibiendo los aportes de todos los sectores que vinieran, y allí aparece la vicepresidenta de la República representando a un sector que está absolutamente vinculado a la represión. Cuando pasan estas cosas, cuando ocurre todo esto, y uno ve que se llena la boca en sus viajes al exterior diciendo de que el mundo va hacia el camino que él eligió y que lo están siguiendo en un ataque realmente de creerse sus propias mentiras, cosa que lo ha transformado realmente en un paranoico. El presidente de la República oculta que no ha cumplido con algunos de sus aportantes y que tiene problemas. Y por eso a veces hay algunas cosas que nadie entiende, que otros piden que se reprima o que se critique, y no pasa eso porque, repito, hay un compromiso preestablecido. Bueno, estamos hablando de esto para decir que la gran cantidad de empresarios que han colocado a sus abogados, a sus gerentes en el Estado, es notable.
hay más de 60 puestos públicos que están cubiertos por los bufetes de los abogados y de los representantes de los pools empresariales en el gobierno de Argentina. Esto lo podemos comparar con estoy pagando como puedo parte de mi compromiso. Así que no vayan creyendo ustedes que esos funcionarios están por los menos de 3 millones de pesos que ganan mensualmente. Ningún director de empresa deja una empresa por un sueldo en el Estado, repito, aunque uno crea que tengan sentido patrio, cosa que podremos encontrar en algunos, pero que no es muy común. Dicho esto, estamos frente a los compromisos que Milei tiene que cumplir y los que no ha cumplido, de quienes financiaron su campaña. Y ahora viene la campaña del medio tiempo, donde también él está asumiendo otro compromiso. Y entonces aparece Mauricio Macri diciéndole, bueno, hagamos la sociedad, vayamos a media en esto, pero abrí un poco la billetera y los cargos públicos ahora, porque vos nos estás pidiendo que nosotros te ayudemos en la reelección para poner gente en el Congreso que pueda defender las cosas que vos hacés y decís, pero resulta que nosotros estamos pidiendo mayor participación en la administración de la billetera. Esto está pasando en la Argentina de hoy, mientras la oposición todavía sigue sin pergeniar un proyecto, sin lanzar una idea de cómo se cambia esto para que el vulgo, el pueblo, la gente en general pueda entender dónde hay que pararse frente al avance de este proyecto liberal que está destrozando a la soberanía nacional. Y entonces estamos diciéndole cuáles son las obligaciones no cumplidas de Milei, y puede tener más problemas por no haberle cumplido a sus aportantes que de la propia oposición de quienes dicen que son del movimiento nacional y popular. Estamos frente a esta realidad argentina y parecería ser que somos contemporáneos al desarme nacional, al desguace de las cosas argentinas sin que todavía haya tronado el escarmiento y sin que el pueblo argentino haya reaccionado en la forma y en la dimensión imprescindible. Algunos dirán, ¿qué me importa si Aerolínea es privada o es del Estado? Claro, a lo mejor, si hicieran un poquito de memoria, hubieran trasladado mentalmente rápidamente su cabeza a la pandemia y hubieran pensado, o estarían pensando ahora, el papel de Aerolíneas Argentinas para ir a buscar las primeras vacunas. ¿Una empresa privada, extranjera o incluso nacional lo hubiera hecho? No. Aquellos que pedían con auxilio que se sacaran de Israel a los argentinos que se habían ido a vivir a aquel país, ¿a quién se lo pidieron? Aerolíneas Argentinas. No se lo pidieron a ninguna empresa de aviación extranjera. Todos los que piden auxilio en el exterior se lo piden al Estado. A un Estado que después, cuando llegan acá, no defienden, y cuando ven que lo están desguazando, dice, no está mal del todo, pero no piensan que ellos mismos estuvieron reclamando por el Estado argentino para que los vaya a buscar cuando tenían peligro de muerte o de vida. Este momento argentino, este momento de confusión, se tiene que aclarar todos los días, y por eso tratamos de dar este mensaje en vísperas del Día de la Soberanía Nacional. Lo que está en venta es eso, la soberanía nacional con el liberalismo de Milei.